Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia el programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Como siempre, la característica de este programa es invitar a personalidades muy importantes de la temática ufológica, paranormal y todo este tipo de ámbito que siempre tocamos. En esta ocasión estamos con Ivonne UFO Lilith, se hace llamar ella. Y bueno, y le vamos a preguntar todo aquello. Primero le vamos a dar la bienvenida y el porqué de eso de Lilith. Esa es mi curiosidad principal que yo tengo y personal para saber que, y luego vamos a explicar acerca de la temática ovni que se ha dado allá en lo largo de la historia de Chile, que es bastante importante. ¿Cómo estás, Ivonne? Un saludo y bienvenida al programa. Bueno, primero que nada, agradecerte por tu invitación, amigo. La verdad que me siento muy honrada de que me hayan elegido para estar contigo en esta tarde, ¿ya? Y la verdad es que mi nombre es bien particular, ¿ah? Mi nombre es Ivonne Ufo Lilith. Ufología por como así lo dice la sigla, y Lilith porque siempre he sentido una admiración por la primera mujer que tuvo Adán, Mm. llevándolo más al tema forteano o historia religiosa. Y Lilith tiene una connotación bastante negativa dentro de esta historia, pero me he encontrado con varios escritos que más que ser algo negativo, Lilith fue una de las primeras mujeres empoderadas, llevándolo al ámbito más, más nuevo que hay acá en el mundo, de la mujer empoderada, de la mujer que sale a trabajar, de la mujer que hace todo con la ayuda de su compañero y están a la par. Ese es el concepto que yo tengo de Lilith, que están a la par ambos. Los dos se ayudan, los dos construyen. Y Ese es bueno, mi... eso es importante. Y claro, vamos a entrar luego al tema ufológico, pero un acápite importante, lo que tú comentas, es muy bueno. Sabemos que Lilith era la primera mujer de Adán, pero era una Así es. mujer guerrera, era una mujer, como tú dices ahora, el término empoderada, era rebelde, o sea, luchadora, Así una es. mujer ahí. Ahora, desde el punto de vista netamente religioso, obviamente es negativo porque no le conviene al negocio, o sea, a la iglesia, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero Exactamente. porque en realidad Incluso, en ¿sí? el universo, Adelante. en el ¿Sí? universo existe la energía positiva y negativa, no me refiero al bien y al mal, sino para que exista la energía eléctrica tiene que haber pues el polo positivo y negativo para que se encienda el foco. Entonces, esa mujer, Lilith, hacía que ese hombre crezca, mientras que Eva ha hecho que se hunda. En otras palabras, en este tiempo de nuestro planeta que estamos en grandes cambios, la energía femenina es bien importante. Desde el año Así es. 2012, que no fue el fin del mundo, sino un cambio planetario, la energía que estaba antes en los Himalayas, que era masculina, se trasladó aquí a Sudamérica, que es energía femenina, y se irradia desde el lago Titicaca, que abarca ya hacia todo lo que es el continente sudamericano. Es por eso que allá está esta cuestión de la lucha de los pueblos originarios, bueno, Aymara, Quechua, acá en Bolivia, Mapuches en Chile y otros lugares del planeta, pero que es la mujer la que está a la cabeza, la batuta. Entonces, eso es bueno, Así es. o sea, lo que has escogido, digamos, como apodo o algo así, está bien encaminado. Yo sé que eres una mujer revolucionaria en el buen sentido, no revolucionaria de armas, ¿no? Revolucionaria Sí. ideológica. Entonces, yo noto aquello. Eso, entonces es algo bueno, positivo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo que es Ok. la temática ovni en realidad, de todo lo que haya sucedido históricamente allá en ese nuestro querido y hermano país de Chile. Entonces, cuéntanos cuáles son los hechos que han sucedido a lo largo de la historia conocida desde el tema de temática ovni. Bueno, la verdad es que acá hay registros muy antiguos de los jesuitas que llegaron acá a Chile. Incluso hay registros de casos ufológicos desde la llegada de Pedro de Valdivia acá a Chile, ¿ya?
que incluso debido a esos registros, es que la Iglesia Católica toma conciencia de esto, porque los jesuitas le empezaron a mandar muchos informes de que veían luces en el cielo. Hay un caso muy emblemático donde aparecen, en el escrito habla de que venían 3 luces de colores, ¿ya? Eso lo captó un cura jesuita, y eso lo mandó como informe al Vaticano, y desde el Vaticano de Roma, hicieron un grupo de jesuitas que iban a investigar todos estos fenómenos a lo largo de todo Chile. Yo te estoy hablando del 1800 y algo, 1840, por ahí, ¿ya? Y después Pedro de Valdivia también, incluso Pedro de Valdivia, y también Alonso de Ercilla, que son los que, por los que están inspirados la Araucana. Alonso de Ercilla fue el que escribió la Araucana. Ahí también hay varios registros, tanto de la temática ovni, abducciones y apariciones de seres, ¿ya? Que incluso en la Araucana habla mucho de la visita que hizo Viracocha a nuestro pueblo. Imagínate del tiempo que te estoy hablando, que hay registros acá, y Viracocha, incluso en la Araucana, habla de que él tiene contacto con algunos soldados españoles y los hace entrar. Viracocha acá, en la historia de la Araucana, lo muestran con un báculo, ¿ya? Mencionan que él tenía un báculo, y ese báculo es con el que él tocaba la roca, y la roca se abría como que fuera un ascensor, de par en par. Y estos soldados con los indígenas que llevaban capturados pudieron entrar adentro de la roca. Eso es lo que describe la historia de la Araucana, aquí en Chile, ¿ya? Y ellos entraron y vieron tallado en las paredes de ese, se puede decir, hablando ya más como en el ámbito ufológico, pudo haber sido hasta una nave, que Viracocha en este momento se encuentra con ellos, y porque también yo nombro a Viracocha porque en la Araucana lo nombran como el chamán Fitón. Fitón es el que tiene el nombre que nosotros asociamos con más a Viracocha. Entonces, Viracocha le muestra todo ese tallado de la humanidad, del cosmos, las galaxias en las paredes, y al adentrarse un poco más, dice que llegan a una especie, no sé si tú has visto Jurassic Park. En la primera película, ni que los llevan a todos los científicos y los sientan en una silla y era como un vidrio, y ahí estaban genéticamente arreglando el tema de los dinosaurios, pero acá había una mesa en la cual la persona, Alonso de Ercilla, la describe como que había un espejo en el cual ellos podían ver lo que estaba pasando tanto en la Araucanía como lo que estaba pasando acá en el norte de Chile. Imagínate, yo te estoy hablando de esos tiempos, ¿ya? Y también dentro de los mismos libros que van contando, relatando la historia de la invasión de los españoles acá, hay un fragmento que habla donde dice que los indígenas ven descender una bola de fuego desde el cielo, que al caer se abre una puerta, sale mucha luz y sale una mujer, que acá también se asoció con que podía ser una aparición mariana, ¿ya? Y esta mujer les dice por favor a los indígenas que se rindan, porque ya no tenían cómo ganar la guerra que estaban librando, ¿ya? Eso es más o menos como para irte resumiendo desde cuándo hay conocimiento de avistamiento. Lo otro que acá en Chile, en el norte de Chile, hubieron unos mineros, que hay como
Eran como 3 mineros, más o menos, 4 mineros, que dicen haber visto una especie muy parecida a lo que ahora se conoce como una gárgola, o también se confundió con el chupacabra. Y fue uno de los primeros registros que existe en el mundo de ese animal, porque ellos los asustó tanto que ellos no sé cómo, pero pudieron capturarla y la mataron. Y de los primeros registros que hay, de tanto de gárgolas como de chupacabra, es acá en Chile, fíjate. Y así hemos podido seguir evolucionando cuando también hubo un programa muy, muy interesante que tuvimos acá en Chile, que es más que nada como un referente para nosotros, donde hablaron de las apariciones de naves en la carretera, la historia de Juan Maldonado, la historia de Friendship, abducciones, el caso de Claudio Pastén con Irenco y la ciudad de Cristal, que ese caso pasa muy cerquita acá, como a unas 2 horas más o menos de donde yo vivo, ya porque yo vivo acá en la zona de Puente Alto, y esto ocurrió en las alturas del Cajón del Maipo. Ahí ocurrió, ¿ya? Y te puedo decir que fue uno de los casos bien emblemáticos. Lo que sí, en honor a la verdad, han habido detractores y otros que están y son muy creyentes en la historia que contó Claudio. Pues ahí hay una disputa entre que le creen y otros que no le creen, ¿ya? Pero la historia en sí es muy interesante porque escaladores, montañistas, gente que va a hacer vigilia al Cajón del Maipo, siempre, siempre ve algo en el cielo. Siempre se ven luces. Me llama Siempre la, se ven avistamientos de naves incluso, que se habló en mucho tiempo se habló de que ahí había una base extraterrestre. Y que me llama, incluso también, sí, adelante, adelante. me llama la atención lo que primero empezaste a hablar acerca de Huiracocha o Viracocha, que también se le llama, es el mismo personaje, allá en esas tierras que son de la Araucanía. ¿Mm? Sabemos perfectamente que para la cultura andina, ya de esta región del planeta de Sudamérica, Huiracocha es el dios supremo, es el que construyó, Exactamente. se sabe, Tiahuanacu, todo aquello, pero también hizo un recorrido por todo el continente. Ahora, en la otra parte que mencionas, de que ya los soldados españoles y algunos indígenas vieron aquello, posiblemente haya sido, pienso yo, y ahí vamos a ver lo que tú opinas, que haya sido tal vez una puerta dimensional que se abrió en la roca y lograron entrar, o posiblemente sea una roca y ahí estaba una nave parada y entraron y luego vieron ese espejo, entre comillas, que nada raro que haya sido una pantalla plana, que sabemos que esa es la tecnología ahora que tenemos, una pantalla plana que podían ver no solamente el norte de Chile, sino el sur y tal vez otros lugares del planeta que tal vez ellos no conocían. Entonces, en otras palabras, han tenido un encuentro cercano del tercer tipo y tal vez cuarto tipo que han sido llevados en la Así nave. es. Entonces, ¿cuál es tu opinión, o sea, ya un poco más profundamente al respecto? La verdad es que historias como esas me fui topando también cuando estuve estudiando el tema de la ciudad de los Césares, A ¿ya? ver, explícanos acerca de aquello, o sea, es interesante. Ya, la ciudad de los Césares está muy relacionado con lo que los incas, cuando llegó Cortés a la invasión, hubo la masacre en esos tiempos, y se hablaba mucho de la ciudad del Dorado, ¿ya? Ya. Y estuve estudiando mucho acá el tema de la ciudad de los Césares, y acá en Chile, y me encontré con la sorpresa de que nuestra ciudad de los Césares es mucho más antigua que la ciudad del Dorado, Mm, ¿ya? Y que eh, es una ciudad que está en un paralelo muy,
muy interesante acá en Chile, ocurren muchas cosas en ese paralelo, desde el paralelo 42 en dirección a la Antártida chilena. Ya han ocurrido muchos sucesos ahí, y es una ciudad que en mucho tiempo se confundió con El Dorado porque tenía las mismas condiciones que El Dorado, pero esta es mucho más antigua que la misma historia del Dorado. Una ciudad con calles de oro, mar de cristal, con incrustaciones preciosas como adornos en las casas, pero con la diferencia de acá, que en la ciudad del Dorado vivían los indígenas, ¿ya? Como pueblo, pero acá en esta ciudad del Dorado que existe acá en Chile, que se habló también que era Linlin, también se le conoció como la ciudad del Dorado, como la ciudad de los Césares, Trapalanda, que también esta misma historia la compartimos con nuestros hermanos argentinos, ¿ya? Porque ellos también tienen mucha mitología en cuanto a la ciudad de los Césares, ¿ya? Porque se dice que es una ciudad errante, Mm, ¿ya? Es una ciudad errante. Acá, por ejemplo, en el sur de Chile se conoce como la ciudad de los Césares. Acá en el centro, más hacia el centro de Chile, se conoce como la ciudad de Cristal. Y en el norte también se conoce como la ciudad de Cristal, ¿ya? No se sabe a ciencia cierta si son diferentes ciudades que están posadas en esos, asentadas en esos lugares, o son estos famosos portales que se abren y son capaces, por segundos, por minutos quizás, puede la persona que estuvo en el momento preciso y justo, pudo acceder a ver esos fenómenos de ciudades errantes. Y también decían que, por ejemplo, las personas que lo han podido ver dicen que está cubierta por una cúpula. Por eso acá en el centro se le llama la ciudad de cristal, porque la gente lo ha visto con esta cúpula, ¿ya? Y dicen que esta cúpula fue hecha por chamanes, por brujos, para proteger esta ciudad de la invasión de todos estos personajes que fueron pasando por Chile invadiendo, ¿ya? Y dicen que, por lo que estuve investigando, ahí los seres que viven ahí miden más de 2,5 metros, tienen muchos dones. Uso la palabra dones porque me gusta mucho esa palabra, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta más que hablar de capacidades, me gusta decirlo como dones especiales. Ellos tienen el poder de sanación, tienen la capacidad de leer las mentes. Es muy parecido como fueron los habitantes de la Atlántida, que eran seres poderosos. ¿Ya? Entonces, esta ciudad de los Césares está ubicada hacia el sur de Chile y tiene estas condiciones que incluso yo cuando estuve en el congreso de GIFAE, yo hablé todo lo que estudié de la ciudad de los Césares y tuve la posibilidad de contactarme con una señora que ella tuvo un encuentro con esa ciudad. Ellos eran arrieros, ¿ya? Iban obviamente adentrándose en las montañas y dicen que sus animales, que eran, no sé, 150, 200 animales, dice que llegan a un punto donde había como un bosque y los animales, en vez de atravesar ese bosque y pasarlo, los animales como que se dividieron en dos, unos por acá y los otros por este otro lado. Y ellos siguieron adelante con los caballos, andando a caballo, pero los caballos tampoco querían entrar a ese bosque. Entonces decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no querían? No? Y como que el empecinamiento de las personas, empezaron a chicotear a los caballitos estos,
y se adentraron al bosque y se encontraron con un portón hecho de madera gigantesco, que ellos, obviamente hacia los lados había muralla, que ellos jamás en la vida habían visto. Ellos son nacidos y criados ahí en ese lugar, así que lo conocen como la palma de sus manos. ¿Ya? Y la familia tampoco, los más antiguos tampoco sabían de esta ciudad que estaba ahí. Dicen que ellos al pasar eso, dicen que la sensación de ellos corporal fue como, pasan como la cúpula, esa, y dice que sienten como que estuvieron un par de minutos como en el aire, como en la nada, ¿ya? Entonces ellos siguen adentrándose y el caballo empieza a tocar con la herradura, empiezan a tocar, a sonar como que estuvieran pisando en cemento, como una calle elaborada, así construida. Y dice que ya ellos fueron entrando, y siguieron el sendero y de repente empezaron a encontrarse con casas. Y casas que decían que eran maravillosas. Porque decían que habían piedras incrustadas, así tal cual como se describe que la ciudad de los Césares, así vio esta familia de arrieros en la ciudad que se encontraron. ¿Ya? Y nombro esta historia porque la ciudad de los Césares tiene una relevancia tan importante para nosotros como humanidad, porque en el centro de esa ciudad, que es la ciudad de los Césares, hay una fuente que emana agua, que es la que buscan todos los que siguen las mitologías, porque esa agua es la fuente de la eterna juventud. Y además hay una campana enorme hecha de oro macizo, sólido, ¿ya? Que dicen que cuando sea el fin de los tiempos, vengan los dioses a buscar a su pueblo, esa campana va a ser escuchada en todo el mundo. Y así nos vamos a dar cuenta que se acaba como el fin de lo que nosotros conocemos como humanidad. Y va a ser tocada y va a ser escuchada desde aquí de Chile, que esa es una de las leyendas que existe. Entonces, volviendo al tema de la familia, dice que salieron personas de las casas y esta familia lo describe como que ellos llevaban unas túnicas muy largas y ellos los miraban hacia arriba porque dice que, bueno, la señora Inés medirá 1,60 m, su esposo con suerte 1,70 m porque son los dos muy bajitos, ¿ya? Pero dice que a pesar de estar arriba de los caballos, ellos los tenían que mirar hacia arriba. Estas personas que vivían en esa ciudad no les hablaron nada, solamente los miraron y los dejaron avanzar. Entonces dice que la señora Inés dice que le empieza a entrar casi como un nerviosismo, una desesperación, porque era imposible que hubiera tales edificaciones en medio de la cordillera. Porque por último ellos se hubieran dado cuenta a que, no sé, pues iban subiendo camiones a cierta dirección con, no sé, pues, con cemento, con gravilla, con todo lo que es material de construcción, pero no hay registros de eso en ningún lado. Entonces ellos empiezan como cabe, el caballo también empezó como a tomar como un cierto galope hasta que salieron y vuelven a toparse de nuevo con la situación de que ellos se sienten que están como suspendidos en el aire y salen. Y cuando ellos salen, avanzan un poco y como que quedaron así como atontados con todo lo que estaban viendo, y dice que fue una sensación corporal entre que le dio como pánico a la señora Inés, le dieron ganas de llorar, ella estaba muy así como muy excitada, muy alterada. Entonces dice que ellos empiezan a andar así más rápido en el caballo para poder salir lo más rápido de ahí, y dice que el marido de la señora Inés se da vuelta a mirar hacia atrás la ciudad
pero la ciudad ya no se veía, como que había desaparecido. Este Así hecho, que pasa, ¿cuándo sucedió? este hecho sucedió más o menos como hace unos 6 años atrás. Ah, o sea, es reciente. ¿Y no ha Sí, habido otro tipo de personas que hayan tenido ese tipo de experiencias muy similares o algo diferente? mira, yo tengo la experiencia de alguien muy cercano a mí, que fue un amigo que ya lleva fallecido, chuta, unos 8 años más o menos, ¿ya? Él tuvo la siguiente experiencia. Él vive o sea, vivía en el sector de Lampa, Mm, ¿ya? Y él era muy creyente en todos estos fenómenos. Y él, desde un tiempo antes de que falleciera, empezó a contarnos a nosotros que él se sentía perseguido y que incluso él siempre veía una nube en forma de nave, de platillo, que lo seguía a todos lados. Entonces, de esto pasaron varios meses, hasta que a él le da un infarto fulminante y falleció. Entonces, antes de que él falleciera, yo recuerdo haberme juntado con él él andaba como igual medio preocupado, me decía, por favor amiga, cuídate, porque estoy viviendo alguna experiencia eh, ufológica, o sea, aquí me dijo así, literal me dijo, ¿sabes qué amiga? Yo creo que me vienen a buscar y me vienen a buscar los de arriba. mm, Entonces, antes de que él muriera, él vive en el sector de Lampa, como te decía, y dice que la zona de Lampa donde él vivía son puras zonas como de parcelas, terrenos, ¿cachai? Muchos terrenos, que están divididos por rejas con estas mallas de división, ¿ya? Los palos, la estaca y más la malla. Y él vivía justo en el fondo del callejón de las parcelas que estaban hacia los lados. Y dice que desde un tiempo había llegado una jauría de perros, muchos perros a vivir por ese sector, que lamentablemente la gente los abandona. Entonces dice que él iba caminando hacia allá, hacia su casa, a pie, y dice que en eso lo ven los perros. Y los perros venían hacia él a atacarlo. Y él dice que lo único que hace fue como respirar profundo, y él en su mente les dijo, hermanos animales, yo no vengo a atacarlos. Yo les vengo con mis buenas intenciones a entregar amor. Entonces dice que venían igual los perros, pero él dice que la sensación que tuvo él, dice que él llegó un momento en que cuando él respira la segunda vez y piensa eso, dice que los perros lo atravesaron y siguieron avanzando. Él dice que como que desapareció y los perros lo atravesaron. Él dice que él sintió que él había pasado a otra dimensión y él se sintió parte del aire, parte de la tierra, parte de la madera, parte de todo, como que él era parte de cada piedra, tierra, lo que había ahí, él se sintió parte de todo. Y los perros como que avanzaron, lo atraviesan y los perros se devuelven como buscando a la persona que ellos iban a atacar. Y los perros empezaron a aullar al ladito de donde estaba él parado, pero los perros no lo veían, pero sí lo percibían. Y él dice que pudo avanzar un poco y los perros como que siguieron, como que se fueron, así como asustados los perros igual. Y dice que dice que de repente como que sintió que se incorporó de nuevo y llegó a su casa y dice que se acostó y estaba muy cansado y fue y se acostó y dice que durmió hasta el otro día. En Así que otras yo palabras, estoy que segura de que ha sí, tenido una experiencia bastante importante. O sea, ¿sería en sí. el mismo sector más o menos donde estos señores o es otro sitio donde me estás comentando?
Es otro sitio, de la historia de la familia que yo Ujú, te cuento, esto ocurrió por allá por la Patagonia, mm, por Aysén, por esos lugares de Aysén, es lo ujú. que le ocurre a la familia, que tiene el encuentro con esta ciudad, y la experiencia que tuvo mi amigo Sergio, la vivió acá en la región metropolitana de acá de Chile, Santiago. O sea, en otras palabras, un lugar céntrico, no era, digamos, un pueblo alejado. No, no, Eh, no, no, no. mm, en, lo que noto en esto es que este amigo que ya falleció, que cuentas, ha debido estar haciendo prácticas muy profundas y el momento que falleció era el momento preciso para desencarnar, o sea, él como que lo han ido preparando, no para la muerte, Sí. sino para trascender a otro nivel, porque ya cumplió. Sabemos que este cuerpo físico es momentáneo, es como una carcasa de un celular nada más. Si se hace viejo o la polera esta, digamos, se hace vieja, ¿qué hacemos? La botamos. ¿Listo? Eso, Exactamente. este cuerpo físico es lo mismo, en la esencia misma, entonces, ha debido estar trabajando internamente y ha tenido esa experiencia porque sus guías, porque hay que hablar de eso, sus guías han abierto un portal momentáneo para que él esté ahí y por eso se cansó porque, bueno, obviamente el cuerpo físico ha hecho que los átomos y todo eso, las células ya no se hayan ensanchado, digamos, y no se lo pueda ver a él y luego se volvió a unir. Eso es lo que ha sucedido, por lo que entiendo. Exactamente. Sí, sí, fue impresionante la experiencia que tuvo. Fue muy impresionante. También más al norte de Chile, por el sector de Huasco, hay mucha mitología de aparición de sirenas, Mm, ¿ya? Y pude recabar una historia que me la contó eh, la descendiente del caballero que tiene la experiencia con este ser mitológico, ¿ya? Esta señora me cuenta que ella cuando nació, su mamá a los pocos meses enferma muy gravemente, y la mamá de ella muere y ella queda más o menos como de 8 meses de nacida. Su padre, perdón, eh, tiene la mala racha o un mal tiempo de no encontrar trabajo, estaba muy mal económicamente. Y a esto sucede que se muere su esposa, que es la madre de la señora que me cuenta la historia. Dice que su padre toma a la niña y se la lleva a su madre, la abuela de la niña, y le dice que por favor se la cuide porque él va a salir a buscar trabajo. Entonces, este caballero sale y muy cabizbajo venía caminando ya de vuelta sin poder encontrar un trabajo, sin poder tener nada como para poder ni siquiera comer. Venía por la orilla de la playa que está muy cercana a Huasco, acá en el norte de Chile, y dice que en una roca muy grande que está ahí en la playa había sentado una mujer como en posición, ¿no? Así como se sientan las sirenitas, así mm, de ladito, con su pelo, y dice que le empezó a hacer así con la mano, que mm, viniera, que se acercara. Y el hombre, que estaba ahí llorando, caminando, porque ya la desesperación no daba más con esto. Entonces ella va y le dice, ¿qué te pasa, hombre, que estás con esta pena tan grande? Y él le cuenta, sin conocerla, sin nada, le empieza a contar que se le había muerto su esposa, que ya no hallaba qué hacer porque tenía una hija de 8 meses, que en estos momentos estaba con su abuela, que él había salido a buscar trabajo y no había encontrado. Entonces este caballero dice que empieza a observar a esta mujer tan hermosa y vio que tenía en sus piernas, era igual que un pez, mm, ¿ya? Entonces dice que la sirena le dice, ya, ¿y tú qué sabes hacer? Y él le dijo, yo trabajo en la construcción, ya que son los que hacen las casas, todas esas cosas. Entonces le dijo, ya, hombre, yo te voy a ofrecer trabajo, pero tú tienes que ir a tu casa y avisarle a tu madre que tú vas a estar
por ejemplo, en una faena, que son como unos 2, 3 meses de trabajo, y aquí se te va a remunerar o se te va a pagar por tu servicio, y tú vas a ir a construir casas a un lugar muy especial. Entonces le dice, pero ¿sabe qué? Le dice, yo iría a trabajar, pero yo tengo que, si me voy a ir por todo ese tiempo, yo tengo que llevar dinero a mi casa para que mis padres puedan mantenerse ellos y puedan mantener a mi hija que tiene 8 meses. Entonces dice que la sirena, de entre medio de las rocas, saca una bolsa con monedas de oro y se la entrega. Y le dice que esta es la mitad de la paga de lo que él va a recibir. Entonces dice que este hombre se devuelve súper contento al pueblo, cambió las monedas de oro, que nunca dio una explicación a la persona que se las compró, de dónde las había sacado. Y dice que ya compró de todo lo que uno se puede imaginar, leche, pañales, ropa, de todo, mucha mercadería para que ellos sobrevivieran estos 3 meses, y aparte le dejó plata en efectivo a su mamá y le dijo, mamá, me voy a ir por 3 meses, así que él arregló su bolso y se fue a la orilla del mar donde él había tenido el encuentro con la sirena, y la sirena dice que le dice, ya hombre, tú vas a entrar por esta puerta, le dice. Tienes que bajar, vas a encontrar un lugar oscuro, pero al final de ese túnel hay una luz, y es ahí a donde tú tienes que llegar. Guíate por esa luz que vas a ver al final. Entonces dice que la sirena apunta hacia el mar, y del mar se empieza a correr en las aguas, y se abre una puerta. Y este hombre dice que entra ahí a ese lugar muy asustado, y dice que él entra y se cierra esto. Entonces dice que la única lucecita que veía era al final del túnel, que era el lugar donde él tenía que ir. Dice que se fue tropezando todo el camino con piedras, habían peldaños, había como una especie de escalera. Dice que cuando llega ahí, dice que era el lugar más hermoso que había él visto en su vida. Había una ciudad bajo el mar, con una luminosidad, había mucha gente. Él describe que ahí habían, como diríamos nosotros los ufólogos, como distintas razas de personas o de seres. Habían personas como nosotros, habían otras personas que tenían apariencia de duendes, otros que tenían apariencia de elfos, habían personas muy chiquititas, otros muy altos. ¿Ya? Y habían toda clase eran como algo multipluralista de razas. Dice que era muy hermoso, y él tuvo la misión de construir casas muy parecidas a las que salen en la película Star Wars. Lo que era la ciudad de o el planeta Tatooine, ¿cómo era que se llamaba? Ya, Tatooine. Entonces ahí él dice que tuvo que construir muchas casas, así es que él lo que sí no sentía el pasar del día, porque allá como estaba todo iluminado no era una luz artificial como la de la ampolleta, había algo que iluminaba todo ese lugar, toda esa ciudad que había ahí, debajo del mar. ¿Ya? Y dice que ellos ahí dormían cuando estaban cansados, se despertaban obviamente y seguían como su vida así, como que no había noche en ese lugar. Dice que cumplió su faena de los 3 meses. Le dieron como el permiso para poder salir a ver a su familia, y la sirena estaba en la misma roca, y cuando él sale del mar, el mar se abre, el mar, y después él sale y se cierra el mar. Y ese dice que todo eso lo vio. Y dice que este hombre, como estaba la sirena ahí, le dice, ya, toma, yo te voy a dar tu paga. Y le dio la paga, pero le dice, hombre, le dice, si tú cuentas
o hablas de este lugar o de dónde obtuviste tú las monedas de oro, tú no vas a poder entrar a esta ciudad. Y lamentablemente, este hombre sale y lo primero que hace es dirigirse al pueblo que está en Huasco y se va a comprar todo lo que son los víveres, todo lo que es alimentación para su hija, pañales, ropa nuevamente, pero lamentablemente este hombre pasó a un lugar, a un prostíbulo donde están, y entonces pasa que este hombre, tanto que le puso licor al cuerpo, estaba muy borracho. Entonces esta mujer, mientras que dormía, le empezó a revisar las cosas y le encontró algunas monedas de oro. Entonces, hoy empezó con cariño y todo eso. Entonces, esta mujer le empieza a decir, ya, pues hombre, dime, ¿cómo obtuviste todas esas monedas? Entonces, él, como ya estaba medio, él le dice, no te puedo contar. Le dice, ay, pero si... Y empieza con más cariños y arrumacos y todas esas cosas. Entonces, él, finalmente, este hombre cede a los encantos de esta mujer y le contó. Y lamentablemente, como la sirena también le había dicho, ya, hombre, tú vuelve en una semana más porque vuelves a estar en otra faena. Ya, él volvió con todas las cosas, con la plata, se cumplen los días que él iba a estar libre en la casa. Entonces, cuando él vuelve al mar, ya no había sirena, ya no estaba la sirena. Ya lo único que él podía escuchar, mezclado con el sonido de las olas del mar, era el canto, era la risa de la gente que estaba debajo de la tierra. Y yo pude rescatar esta historia de la bebé en esos tiempos, que esta señora ahora, bueno, cuando me lo contó, ella tenía 58 años y era la bebé que su padre contaba esto de la historia con la sirena. Y en la familia, la verdad que siempre lo trataron como que a él le faltaban tornillos, como que él estaba medio loquito. Pero me decía, yo le pregunté, ¿y usted le cree a su padre la historia que contaba? Me dijo, sí, me dijo, porque mi papá, ves que contaba la historia, él lloraba mucho porque sentía mucho el haber perdido, el haber conocido ese otro mundo mágico en el que estamos aquí, esa otra dimensión a la que muy pocos pueden acceder o acceden en forma accidental. Pero esos otros mundos yo he podido comprobar a través de la historia de esta gente, que no tengo por qué no creerles, porque uno tiende ya con el tiempo a tener, que a ti, amigo, debe pasarte, que tú a través del tiempo vas adquiriendo una cierta experiencia y sabes cuando la gente es un relato real o te quieren engañar. Claro. Entonces yo, la verdad, bajo mi experiencia, yo no vi nunca mentira en su relato. Y esta señora dice que su padre, incluso poco antes de morir, que el padre, 58 años, esto me lo contó la señora hace unos 5 años más o menos, y su padre ya llevaba muerto como unos 4 años, y dice que también su padre en todas las reuniones familiares siempre se acordaba de su encuentro con la sirena. Y antes de morir también este hombre, muy acongojado, muy triste, volvió a contar la historia que había tenido con esa sirena, con el mundo más, que está mucho más allá, quizás, que nosotros no podemos ver, o a lo mejor que nuestros sentidos todavía no pueden ver, pero Claro. existen totalmente. Es que nuestro cuerpo físico es muy limitado. Sabemos perfectamente que nuestros ojos
solamente ven un tipo de gama de colores, que para nosotros es la, entre comillas, Así es. realidad. Y nuestros oídos solamente captan cierto tipo de ondas de sonido, nada más. Pero cuando uno está fuera, en astral o practicando cosas, ese que aquello que dicen que es ficticio, no es ficticio, es una realidad. No nos olvidemos que hay relatos hasta bíblicos en las riquezas del rey Salomón, Así donde él es. dice que viajaba a algún sitio donde había una ciudad lleno de oro y de plata. Entonces Sí. existen este tipo de ciudades. Por ejemplo, hay un caso que me comentó un señor que es camionero aquí en Bolivia. Hay un lugar que se bifurca, está cerca de la frontera con el Perú. Ya Ya, ok. hay un caminito ahí, ya que se va directo y muchos hasta turistas han entrado a ese lugar casualmente. Así, en vehículo, se llega hasta el Cusco en casi unos 3 días, en vehículo, o sea, Ya, perfecto. porque es todo ripiado, se de tierra, no hay asfaltado nada a ese lado, pero de pronto aparecen camiones que le dice, ¿cuánto te tomó? Ah, simplemente 1 hora, o sea, llegan al Cusco, y hasta turistas que estaban caminando por los caminos del Inca, que le llaman en el Perú, aparecen en el lado boliviano, y le dice, Eh, vimos o sea, unos lugares donde hay oro, hay plantaciones o sea, plantas muy hermosas, todo aquello, y también las piedras no son piedras, son oro. Entonces, Imagínate. hay momentos que se abren esos portales, entonces eh, llama la atención, o sea, que no es casual esto de la sirena porque efectivamente existe, o allá en la Antártida chilena o en cualquier otro sitio existe, o aquí en Así el es. lado peruano de Jayumarca, donde es un portal, un Stargate que le llaman, donde ha habido casos de que gente ha entrado al lugar. O sea, en todo el planeta está salpicado de relatos de esas ciudades, que son las ciudades intraterrenas, como le llaman otros, ciudades mágicas o las ciudades de los Césares. El nombre no importa, pero estamos hablando de que existen. Y para Exactamente. eso tenemos que, no es exactamente no ser ambiciosos, pero ellos nos dan lo que corresponde. Imagínate que te dieran, bueno, Ivonne, mira, haz este trabajo espiritual o cualquier cosa que hagas, una caja llenito de oro. Y uno dice, bueno, es un premio que te ganaste. Ahora, si te piden Sí. disciplina y no comentar, está bien, porque es preferible callarlo. Tal vez contar al hijo, a la hija, pasado los años, pero así de esa manera ya que contarlo, y peor como ha hecho este señor, irse a un prostíbulo, no, ya cada cual con lo Sí, suyo, ¿no? Pero lamentable. y a veces la suerte, como decimos acá en Bolivia, se lo llevó otra persona, o sea, en este caso la señora esta que se dedicaba a esa actividad, ¿no? Y claro, seguramente nunca ha entrado ahí, Claro. a esos mundos, ¿no? Pero ha sido para ella tal vez una bendición, porque a veces la vida es así, o sea, nos muestra que también ella por ahí necesitaba, si estaba en ese tipo de trabajo, obviamente era porque ella también no sabía más qué hacer, entonces era tal vez algo que tenía que tener ella, aunque sea unas monedas por ahí, tenía hijos pequeños Claro. y todo aquello, o sea, la vida es así, pero si estos seres piden disciplina, es preferible seguir con la disciplina, porque por ahí son premios que a uno le Exactamente. dan. Entonces, hay muchos relatos y es bastante interesante eso, primera vez que escucho aquello de Chile, porque siempre hay historias de esto allá en la Argentina, en el Uritorco, Mm. ahí en Córdoba, luego en el lado peruano, acá en Bolivia también en algunas zonas, pero de Chile no se sabía mucho. ¿Qué más nos puedes contar acerca de relatos ufológicos o de este tipo de cosas que han ido sucediendo allá en Chile? Bueno, relatos ufológicos. Tengo dos relatos, que uno es de un buzo táctico de la Armada de Chile, que ya debido a una inmersión que él tuvo, no sé cómo le llaman, parece que le quedó como, bueno, no sé cómo es el concepto, pero parece que tuvo problemas con el oxígeno y él como que quedó en una especie de estado de coma, ¿ya? Y a él, sus compañeros lo tuvieron que sacar.
Eso es ya, porque él se estaba porque, muriendo. claro, porque entran a una profundidad y a veces salen de golpe. Y entonces eso hay una reacción en Sí, el cerebro, o sea, es como un accidente cerebrovascular que tienen ellos generalmente. ya, claro. Y bueno, por esa razón él fue retirado porque lo pensionaron, a él, como que le dieron su pensión de invalidez porque ya no podía seguir trabajando como buzo táctico, ¿ya? Entonces él llegó a trabajar donde yo trabajo. Entonces yo un día le comenté que a mí me gustaban todos estos temas, que tenía mi página, y que incluso estuve participando en un grupo y del cual aprendí muchísimo y tengo grandes recuerdos, muy bonitos recuerdos. Entonces yo ahí voy y le digo, oye, ¿tú me dejarías que yo te entrevistara para que tú me cuentes si tuviste alguna experiencia ufológica o de índole más paranormal o más bien mitológico? Y él me dice, sí, sabes que yo tengo una historia, me dice. Íbamos en un buque, me dice, por los canales muy cerca de Chiloé, ¿ya? Dice que había más embarcaciones, chica, porque los canales del sur son los canales del sur, así caben muchas embarcaciones dentro del río. Entonces, dice que él venía en una embarcación, poco más allá se veían embarcaciones más chicas, más chicas, más. Y dice que de la nada, así de un rato para otro, el radar del buque empieza a sonar como una alarma, como que ellos iban a impactar prácticamente con un iceberg, una cosa así. Bueno, era una mancha como muy grande, ¿ya? Y esta cuestión sonaba y sonaba el pito, pi, 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 que ellos iban a impactar contra eso. Entonces, obviamente los vigías sacaron los binoculares y la verdad es que no había nada enfrente de ellos, solamente agua. Y el radar seguía marcando que ellos iban a impactar con un gran trozo de tierra, así como una pequeña isla. Y ya como empezó a sonar tan encima, ellos ya no tenían ni siquiera un momento como para virar y esquivar este montón de tierra. Pero lo más sorprendente, me decía este joven, que ellos salieron a mirar, hasta el capitán salió a mirar arriba, porque estaban todos en la parte de abajo, y dice que solamente había agua. No entienden qué pasó, quedaron todos, como decimos nosotros, quedaron todos peinados para atrás, así, sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento que ellos suben arriba, empiezan a mirar y ven solo agua, ellos ya estaban pasando por esa anomalía que estaba marcando el radar. Entonces, cuando ellos ya logran pasar esa anomalía, como que la alarma se detuvo y ellos siguieron su camino, tin, 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 y quedaron todos pero impresionados. Entonces, cuando ellos ya llegan al puerto de Chiloé, cuentan esta historia que les ocurrió y empiezan después a llegar las otras embarcaciones comentando por radio que habían tenido problemas con los radares porque habían tenido una anomalía, y cuando ellos daban las coordenadas para decir en qué lugar habían tenido la anomalía, todos coincidían en el mismo lugar. Y me decía este joven, que era buzo, me decía que, ya, si bien el radar como máquina en sí tiene del 100%, puede tener un 0,5 de error, ¿ya? Porque él me decía, ya, me dijo, ya pensando escépticamente, ya no creo que haya sido un fenómeno eh, paranormal o de estos mitológicos, pero ya, eso le pudo haber pasado solamente al buque. Pero las otras embarcaciones marcaron el mismo sector, que ahí estaban sufriendo la anomalía y también les marcaba exactamente, pasando por ahí,
que ahí empezaba la anomalía y la alarma de los radares a marcar que ellos iban a impactar con algo, pero no había nada. No había absolutamente nada, amigo, nada. Otra de las historias que esto está relacionado con el tema de la isla Friendship, que esta historia está dentro de los libros de historia de mitología de Chiloé, ¿ya? Y yo pude hablar casi vendría siendo como entre la cuarta y la quinta generación después de los que vivieron la experiencia, ¿ya? Dice que es una familia humilde que vivía de la pesca, ¿ya? Y ellos, un padre con un hijo, salen a pescar y la gente de ahí empieza a llamar por radio para avisar que venía una tormenta y que por favor todos los pescadores se devolvieran. Pero hubieron muchos que estaban muy adentro en el mar y no alcanzaron a regresar y los atrapa esta tormenta. Dicen que fue una tormenta, pero espantosa, una de las más fuertes que han visto ahí en Chiloé. Y dice que este padre con este hijo y su embarcación desaparecieron. Que incluso en el libro de historia está como que la gente, porque ya la gente en Chiloé es muy cariñosa, es muy de protegerse unos con otros, ellos se protegen, se cuidan mucho. Tienen una comunidad y una forma de vida muy, muy linda. Entonces dice que entre todos fueron y le hicieron una sepultación simbólica, donde pusieron un ataúd y cada quien puso algún, no sé, algún artefacto, no sé, una piocha, otros pusieron un cinturón, cosas así, simbolizando el cariño y la unión con el papá y este hijo que fueron perdidos en el mar. ¿Ya? De esto ocurre que queda la viuda, entre comillas, ¿ya? Queda la viuda y quedan 2 hijas. Entonces, más o menos habrán pasado como unos 3 o 4 años y vuelve este papá con este hijo y llegan bien y llegan con su embarcación en perfectas condiciones. Entonces, obviamente, cuando ellos vuelven, ellos cuentan que ellos fueron arrastrados por esta tormenta y dice que al medio de esa tormenta se formó como una especie de, como un huracán, como un tornado. Y dice que ellos fueron absorbidos por eso y dice que al entrar a eso ellos quedan como un poco inconscientes con tanto movimiento, golpe y el viento y todo eso. Dice que cuando ellos despiertan se ven encallados en una orilla como de una isla donde había un murallón grande de hielo. Y dice que ellos estaban ahí, como medio tirados ahí en la arena, y se acercan unos hombres, míralo, cómo se va cumpliendo como el mismo patrón de conducta. Eran muy altos, con fornidos, ¿ya? Algunos venían vestidos con túnicas, como muy parecidos a los de la ciudad de los Césares, y otros con ya como una especie como de buzo. Eran muy altos, eran rubios, estilos nórdicos, y dice que fueron rescatados por estos señores que llegaron a la orilla. Y el promedio en altura, el del chileno, como que no sobrepasa mucho del 1,80 m, por ejemplo, 1,90 m. Pero dice el caballero, el padre del joven este, dice que él le llegaba a esta altura de las costillas a estos señores, que muy amablemente los ayudaron. Y que incluso todo este tiempo que ellos están en esa isla también,
dice que ellos se adentran a la isla, al lugar donde ellos iban a ser sanados de sus heridas, alimentados, porque ellos pierden como la noción del tiempo un poco. Dice que llegaron como a unas instalaciones donde era todo súper, ¿cómo se dice? Era todo muy moderno, todo muy moderno. Y dice que este padre, yo te estoy hablando, a ver, yo hablo con una nieta, que es como la cuarta generación. Yo te estoy hablando así como muy atrás, pues, muy atrás, más de 100, más de 150 años más o menos atrás, a lo mejor un poco más. Entonces, para esa época, encontrar algo tan moderno era raro. O sea, no tendría por qué haber existido esa modernidad, y mucho menos en una isla que estaba perdida ahí entre tanto canal del sur que hay, que todavía hay lugares vírgenes que todavía no ha pisado el ser humano ahí. Entonces dice que estos seres los alimentaron, los sanaron, y tuvieron como una convivencia, porque pasó mucho tiempo en que ellos pasaron reparando y siendo ayudados por estos seres a reparar su embarcación, ¿ya? Y ellos se quedan otro tiempo más porque estos seres le ofrecen enseñarle lo que es la agricultura, ¿ya? Y esta gente que vivía en esta isla tenía una particularidad que está muy ligado con la mitología de Chiloé, que ellos, por ejemplo, las cabezas de ajo, que es el condimento que nosotros le echamos a la comida, las cabezas de ajo eran así, enormes. Cada diente de ajo era así de este porte, un poco más grande. Como que todo allá, todo lo que ellos cultivaban, era gigante. Eran unos zapallos muy grandes, no sé, toda la fruta, todo era enorme, ¿ya? Y entonces cuando a este señor ya sana de sus heridas, se siente bien, dice que estos seres le dicen, ya usted, si gusta puede seguir viviendo con nosotros o bien puede volver con su familia. Entonces este padre con este hijo deciden volver a donde estaba la familia, pero sin tener mayor noción de cuánto tiempo había pasado. Entonces este padre con este hijo vuelven a la isla de Chiloé y ya habían pasado 4 años. Y dice que ellos empiezan a enseñarle al resto de la gente todo lo que habían aprendido de agricultura, de estos seres que ellos, si bien dicen que eran muy amistosos y todo eso, pero nunca le dieron mayor explicación de dónde venía tanta tecnología, y que ellos jamás habían visto, que se parece mucho al relato que cuenta la gente que ha tenido experiencias con estos señores de la isla Friendship, que vienen, como contaba Ernesto de la Fuente, que él dice que llega a la orilla de una isla y es llevado y se abre una puerta, como una especie de ascensor en la montaña, o sea, en los cerros. Y dice que el relato que él cuenta que es como que él bajara como 10 pisos hacia abajo, donde habían grandes instalaciones, como todo súper moderno, era como todo basado como en la energía cuántica. Y él así es sanado de un supuesto cáncer que él tenía, ¿ya? Y él contó que igual estuvo varios días, incluso habían otras personas que habían sido invitadas porque iban a ser sanadas en ese lugar. Esto me Y, recuerda, y este padre con... Sí, esto me adelante. recuerda a lo siguiente. Hace unos años atrás, un conocido conductor de televisión chileno, Felipe Camiroaga, hacía ¿Mm? muchos viajes, me parece, a esos sectores. Y en uno de esos, bueno, cayó el avión, etcétera. ¿Qué de cierto hay que este amigo ha tenido experiencias con seres del espacio? Porque mucho se habló en ese tiempo, o sea, después de la muerte de él, bueno, lo que se veía en algunos canales chilenos, ¿no?
O sea, él iba a esos lugares porque me parece que tenía mucha afinidad con el tema ovni. Claro, no lo decía públicamente, pero a la vez como que él sabía que había algo por esos lugares. ¿Qué de cierto hay de todo aquello? Es que él tenía una fascinación muy grande por lo que era la isla Juan Fernández, ¿ya? Y ahí en la isla Juan Fernández, que debe ser cierto, eso de que Felipe tenía mucho conocimiento, dicen por ahí que tenía mucho conocimiento esotérico em, y también ufológico. No sé si, la verdad es que yo no he escuchado que él haya tenido contacto con seres de otros planetas, pero sí que estaba muy ligado con el conocimiento antiguo, de los sectores más alejados. Y en este caso era el de la isla Juan Fernández porque a la salida de una caverna que hay en la isla Juan Fernández hay un monolito con unos grabados incas, aztecas, em, y se decía que la mitología que hay de eso es que para el año 2012 había que estar parado al lado del monolito porque ahí se iba a ver la aparición como del Dios que iba a venir a salvar a su pueblo y se lo iba como a llevar y después íbamos a quedar todos los demás sufriendo las agonías de quedarnos aquí a ver la destrucción del planeta. Estaba muy mezclado con esa parte. Felipe Camiroaga estaba también muy ligado con lo que era nuestra etnia mapuche, de la conexión del hombre con la tierra, de nuestros seres mitológicos como Tren Tren, Kai Kai, Bilú, todo lo que era la mitología Selman, donde están ellos, los Selman, por ejemplo, representaban a los dioses que le habían enseñado a ellos la agricultura y todos los conocimientos ancestrales, eran como una especie de escafandra. Em, perdón, se me cerró la garganta. Voy a tomar un poquito de té. Entonces, ellos tenían toda una mitología relacionada con la estrella, con los dioses venidos de la estrella, con los mensajeros del espacio. Entonces, Felipe era muy conocedor de todo eso y él ayudaba mucho a nuestra etnia, los Selman, los Onas de la Patagonia, los araucanos, que también tienen ahí toda esa mitología, la mezcla de la divinidad con las mujeres de la tierra, muy parecido como es el Génesis bíblico, ¿ya? Y cómo el diluvio universal, también nuestra cultura araucana tiene todo un cuento con eso, con, con Tren Tren y Caicaibilú, que uno de ellos era el dios de la tierra y el otro era el dios del mar, del agua. Y obviamente cada dios tenía gente que estaba de parte de cada uno de ellos. Entonces, cuando el dios del mar, del agua, empieza a sentir celos del dios de la tierra, él decide avanzar con toda su furia, con olas, para atrapar a los humanos y a matarlos, porque él quería que solamente lo adoraran a él. Entonces, ahí aparece el dios de la tierra que levanta nuestra parte de cordillera de los Andes, la levanta para que los humanos que estaban con él pudieran subirse a la montaña y pudieran ser salvados y no arrasados con las olas que tiraba el dios del agua. Entonces el dios del agua en un momento, cuando empezó a tirar todo este montón de olas y olas y olas,
él ve que habían tantos humanos ya flotando en el agua y él sintió dolor en su corazón y, y decidió parar todo esto. Y se sintió muy arrepentido de haberles quitado la vida a tantos humanos en ese tiempo. Entonces él dice que en forma de retribuir todo el daño que había hecho, les concedía a todos los humanos que habían muerto ahogados, les concedía el privilegio de volver a la vida, pero que vivieran con él en el mar. Y de ahí, desde esa mitología, nace la mitología de lo que son las sirenas. Por eso, acá en Chile tenemos tanto avistamientos de sirenas o de los tritones aquí en esta parte de Sudamérica. Es porque el dios del mar les perdonó o les concedió este privilegio de vivir, pero que vivieran con él en el Bastante, mar. claro, muy interesante todo aquello que nos cuentas. Podemos estar horas y horas hablando. Así es. Y vamos a tener una segunda parte ya en otro momento. Quiero Sí. agradecerte bastante por haberme accedido a la entrevista. Muchísimo te agradezco porque es algo que no conocíamos, o sea, de los relatos mitológicos y a la vez ufológicos, porque tiene que ver mucho con esto de Chile, porque es muy desconocido. Sabemos, como te decía, de Argentina, sabemos del Brasil, sabemos del Perú, también de Bolivia o de México, pero no se sabía mucho. Entonces es bueno que nos vayas ilustrando todo aquello, como te digo, no va a ser la primera, sino va a haber una segunda y tal vez una tercera, porque es muy importante esto y llama la atención. ¿Cómo pueden buscarte los amigos que quieran contactarse contigo directamente por tus redes sociales? Mira, yo tengo mi página que se llama Yvonne Ufo Lilith, ¿ya? Bueno, ahí encuentran de todo un poquito, ¿ah? Yo tengo muy variado mi página, subo cosas de ufología, subo cosas mitológicas, voy subiendo a veces historias de la gente que me va contando. Y así que ahí pueden encontrarme, espero que les guste mi página, ahí pueden compartir todo lo que gusten porque tengo mi Facebook abierto, así es que pueden compartir todo lo que a ustedes les es útil a ustedes, lo pueden compartir con las demás personas porque así de esta manera aprendemos todos y todos vamos sabiendo un poquito de cada país, de cada región, de todo esto tan grande, porque nosotros contamos cierta parte, pero por ejemplo, eh, tengo muchas historias como para contar en el área paranormal. Estuve también participando en un caso de un niño poseído, que también lo puedo contar en otro momento, si es que así me invitan. Eh, También tengo harta historias más mitológicas de gárgolas, eh, de personas, de brujos, de chamanes. Aquí hay mucha riqueza histórica acá en Chile. Y sé que, por ejemplo, en tu país, amigo, también debe haber mucha riqueza mitológica. Claro, Y existe. siempre, casi siempre nos basamos como en las historias más, a ver, ¿cómo decirte? Es como en una cierta cantidad de historias, por ejemplo, nosotros no tenemos tan solo el caso del Cabo Valdés o de la isla Friendship, tenemos el caso que también es muy poco hablado, pero tenemos el caso de Huamachuco, tenemos el caso de la frontera entre Perú y Arica, hay casos de abducciones, casos de portales, lo mismo, por ejemplo, de lo que yo te contaba de la ciudad de los Césares, que es muy poco conocida, pero tiene mucha riqueza y hay mucha gente que está dispuesta a contar todas las experiencias que he tenido. Así que yo los invito a visitar mi página que se llama Yvonne Ufolilith, ¿ya? Mi correo también es yvonneufo@gmail.com.
Y ahí me pueden estar escribiendo, podemos compartir historias, porque a mí me gusta eso, el compartir la historia, el nutrirme de todo, no importa de dónde venga la historia, pero nos identificamos por ejemplo, con haber dicho ya en Australia, por ejemplo, en Australia vieron, no sé, una sirena, ya, acá en Chile también tenemos historias de sirena, compartamos, ¿ya? No nos quedemos, no nos quedemos con esa riqueza histórica solamente para nosotros, compartámosla, sepamos que existen otras vidas, otras dimensiones, hay lugares que son más de zona caliente de avistamiento más que otras, pero en algún momento todos hemos tenido alguna experiencia, Ujú. tanto Ah, espiritual como ufológica. Y eso hay que claro. compartirlo. Claro, así es como te había dicho, no es la primera vez, vamos a estar haciendo algún contacto en otro momento también. Te agradezco infinitamente y bueno, vamos a estar ya en contacto. Bueno, queridos amigos, así es como culminamos la transmisión de hoy con una invitada de Chile, nuestra amiga Ivonne Ufo Lilith, que ahí también ese es le pueden buscar en su Facebook. Me despido de todos Sí. ustedes, soy Juan Carlos Aliaga desde Bolivia.